¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. ¿Cómo están? Hola profesora, buenos días. ¿Todo Hola, bien? buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Algo que comentar? ¿Algo nuevo? ¿Algo que quedó pendiente? ¿Dudas de la lectura o de la clase pasada? ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar con lo que nos quedamos la clase pasada. Recuerden que estamos viendo de los tres temas de macro, quizás los tres temas más importantes. Estamos viendo ahora el segundo tema, que es el tema del empleo y su contraparte, el desempleo. Y la clase pasada hacíamos un poco una clase de entre lluvia de ideas y entre algunas conceptos relacionados con el empleo y el desempleo, ¿no? Espérenme un segundito. Eso veíamos la clase pasada y espérenme tantito. Ahí está. A revisar entonces lo que viene en esa presentación y bueno, lo que vaya surgiendo conforme avanzamos en la clase. Espérenme un segundito, ya. Entonces, incluso algunos de ustedes, la clase pasada, cuando hablaba, yo les preguntaba pues del empleo, del desempleo, en algún momento mencionaron que el desempleo es un problema porque representa pérdida de capital humano, pérdida de ingresos, etcétera, ¿no? Ustedes mencionaron eso. Entonces, bueno, pues hoy vamos a hacer como una revisión más detenida de esto que es el nivel de empleo y el desempleo y cómo se mide, y quizás algunos de los problemas para medirlo. Habrá más problemas para medirlo, pero mencionaremos algunos y eso será el objetivo de la clase, ¿no? Entonces, aquí dice, como pueden ver ustedes en esta lámina, dice el empleo y el desempleo, algunas definiciones. El empleo, esto ya lo habíamos comenzado a ver la clase pasada también. El planteamiento básico es que está en función del nivel de actividad económica y del salario real. Y de hecho ahí nos quedamos, fue lo último que revisamos. Yo les pregunté que si sabían a qué se refería la palabra real versus qué otra cosa, y entonces pues ustedes mismos dijeron que real o constante es lo mismo versus nominal o corriente, ¿no? Y que a nosotros normalmente nos pagan un salario nominal, o sea, 10,000 pesos, y cuando hablamos de salario real, pues estamos considerando el efecto de la inflación y eso nos permite saber, pues, para cuánto nos alcanza ese salario, ¿no? Hablar del empleo evidentemente implica el pensar en términos de mercados laborales con muchas imperfecciones, típicamente muchas imperfecciones, ahí está en singular, pero por lo general hablamos de diversos mercados laborales, ¿no? No es lo mismo pensar en el mercado laboral de un profesionista, y eso es todavía más, por supuesto, profesionista es una cosa muy amplia, pero que pensar en el mercado laboral de un obrero, por ejemplo, ¿no? Pensando en un poco los extremos. Y son condiciones laborales distintas, son salarios distintos, son trabajos distintos, y las personas que están en uno o en otro mercado, pues no buscan trabajo en el mercado, en los otros mercados, ¿no? Se mueven y buscan trabajo en ciertos mercados, ¿no? ¿A qué se refiere el concepto de desempleo? Ojo, dice, no todas las personas que quieren un empleo pueden encontrarlo. Entonces, aquí
nosotros estamos ante un concepto importante que automáticamente nos hace pensar que estar desempleado no son todas las personas que no tienen un empleo, sino son todas las personas que quieren un empleo y no pueden encontrarlo. Entonces, ¿cuántos de ustedes en este momento no quieren un empleo? ¿Pueden alzar la mano? ¿Sí están ahí o no? ¿Nada más uno? Ángel, José, Betsy, Evelyn, Ricardo, Santiago, Uriel, Rebeca. ¿Y todos los demás que no alzaron la mano sí quieren un empleo en este momento? Yo ya tengo. Sí. Bueno, los que ya tienen, pues no, obviamente están empleados, entonces pues no los vamos a analizar porque ya tienen empleo. Pero entonces, los que no han alzado la mano, los que no alzaron la mano ahorita ante mi pregunta de aquellos que no quieren un empleo, significa que sí quieren un empleo. Alguien que me pueda decir, alguien que pueda encender su micrófono y que me diga, yo sí quiero un empleo. Yo sí quiero un empleo. Víctor, ¿y qué has hecho para un empleo? Yo también. Pues he trabajado en hospitales, entonces pues estoy buscando un trabajo en un hospital. Estás buscando trabajo. Ajá. ¿Y qué haces para buscar trabajo? Bueno, la verdad lo voy a buscar hasta el otro año, pero pues la verdad es que no sé, como que estoy en el mundo de los médicos, entonces como que ahí ellos solitos te lo recomiendan. Entonces pues nada, es como pedir el favor para que te recomienden entre ellos. Pero no has buscado trabajo. No. Ok. Entonces, ¿tú crees que tú entras en la cifra de desempleados? ¿Leíste la lectura? Sí, bueno, es que pues no me iban a pagar el aguinaldo, entonces dije, ay, pues hasta el otro año. Ajá. Pero entonces responde mi pregunta, ¿entras dentro de la cifra de desempleados, sí o no? O no solo Bueno, tú, no, alguien. ¿Eh? No te escuché. no, perdón, No entras en la cifra de desempleados. no, ¿Por qué? porque no estoy buscando empleo. Exactamente, ¿no? O sea, se tienen que, para que uno pueda considerarse desempleado, necesita querer un empleo y estarlo, o sea, y la expresión de querer un empleo, pues es estarlo buscando. ¿Quiénes de aquí sí están buscando un empleo? ¿Alguien que active su micrófono? Veo dos manos alzadas, pero creo que se quedaron Yo, de la profe. vez pasada. Grecia, tú sí estás buscando un empleo. Bueno, ya encontré, pero estaba hace un ayer. ¿Pero qué no tú tienes tu propio negocio? Sí, profe, pero de todas formas, Ok, todo suma. todo suma, ok. ¿Y qué hiciste en tu búsqueda de empleo? ¿Qué actividades llevaste a cabo? Pues me metí a grupos de Facebook, de bolsas de trabajo, le pregunté a amigos y así hasta ayer que encontré y sí me contrataron. Ok, entonces hiciste una búsqueda, o sea, estabas en el mercado. Es que ese es el punto. Víctor no está en el mercado. Si no está buscando, entonces no está en el mercado y no está, por lo tanto, no está desempleado. Eh, por ejemplo, ahí viene la definición de desempleo. Dice, el número de personas desempleadas entre el número de personas que tienen un empleo o que buscan un empleo nos da la tasa de desempleo. Fíjense que no está dividido el número de personas desempleadas entre la totalidad de la población. Está dividida entre la gente que está en el mercado.
¿Quiénes son los que están en el mercado? Los que sí tienen un empleo y los que están presionando por entrar al mercado. Entonces, si ustedes buscan un empleo, están presionando para entrar al mercado. Ustedes están ahí ofreciendo su fuerza de trabajo, quizás negocian un salario más bajo, o no sé, ¿no? Pero están presionando en el mercado. Alguien que está fuera del mercado, aquellos de ustedes que alzaron la mano hace un momento y dijeron que no están buscando trabajo, ustedes no están presionando al mercado, no están participando, ¿no? No hay, ustedes no, si hubiera exceso o escasez de fuerza de trabajo, ustedes no ejercen ninguna presión, pero aquellos que sí están buscando trabajo, pues sí ejercen una presión sobre el mercado, ¿no? Bueno, entonces ese es un concepto importante, ¿no? O sea, cuando ustedes terminen la carrera, una pregunta importante va a ser, y no solo cuando la terminen, sino ahorita, a lo mejor ahorita es muy pronto, pero pensando en que muchos de ustedes y sus familias están dispuestos a mantenerlos y a dedicarse al 100% como estudiantes, pues sí, una pregunta interesante que deben ya ir conforme pasen los semestres y cada vez considerando más seriamente, es si creen que va a ser fácil o difícil encontrar un trabajo y qué tanto van a poder aprovechar su educación y cuánto les van a pagar, ¿no? O sea, sería esa, entre las diversas variables a considerar, pues esas serían algunas de las variables. ¿Qué tan fácil, difícil? Porque, bueno, a lo mejor cierto tipo de trabajos, pues sí será fácil encontrar, no sé, estoy inventando, pero a lo mejor en McDonald's, pues sí van a encontrar trabajo, pero pues no es el tipo de trabajo que donde pueden aprovechar su educación, ¿no? Cuando terminen, por supuesto, ¿no? En fin, ¿y de qué va a depender qué tan fácil o difícil va a ser encontrar un trabajo? Bueno, pues Parkin nos dice, uno, de la totalidad de empleos disponibles. Nuevamente estamos hablando de ese mercado que tanto se están demandando trabajadores, ¿no? Y a eso nos referimos con empleos disponibles, y también de la cantidad de personas que compitan por esos empleos disponibles, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, el desempleo ocurre cuando no todas las personas que quieren un empleo pueden encontrarlo, que era lo que veíamos aquí, ¿no? Quiero mostrarles bueno, poquito, me voy a detener tantito en esto, porque creo que en las siguientes láminas, espérenme. Sí, no, es que en las siguientes láminas no viene, entonces me voy a detener aquí un poquito en lo que quiero comentarles. Ustedes vieron que en Parkin dice que cuando las personas no tienen empleo, sufren, hay varios problemas asociados con la pérdida de ingresos, cuando las personas no tienen empleo. Uno tiene que ver con la pérdida de ingresos y la pérdida en la producción. Y la otra tiene que ver con una pérdida del capital humano. Ahora, ¿el desempleo representa un problema? Bueno, ya lo habíamos comentado la clase pasada. Pues sí, por supuesto. Representa un grave problema económico, tanto a nivel personal como a nivel social. Y por eso es que en términos agregados, ¿no? Sumando lo que ocurre en todo el país, pues nos preocupamos cuando hay tanta gente desempleada, ¿no? O sea, gente que no tiene un empleo, por lo tanto no tienen un ingreso y por lo tanto no están participando en el proceso productivo. Y por eso hablamos de una pérdida tanto de ingresos como de producción, ¿no? Hay países con seguros, compensaciones al desempleo, pero pues nunca son tan elevados como un salario, o sea, son como una ayuda temporal, muy condicionada
y como ya dijimos, nunca son tan elevados como un salario, pues obviamente para no incentivar a la gente a no trabajar y sentirse cómodos recibiendo un seguro o una compensación al desempleo. En nuestro país, pues ya ni siquiera, la verdad es que no he estado al tanto, pero en algún momento se habló de un supuesto seguro de desempleo que creo que era un dinerito, o sea, que no era un seguro de desempleo, sino simplemente era un apoyo temporal. ¿Todavía existe eso? ¿Alguien sabe? Sí, todavía existe. Ok, ¿en qué consiste? Te protegen, tienes que tener tus últimos 2 años laborados, estar en búsqueda de empleo y te brindan la protección por hasta 3 meses. O Bueno, sea, de tu último salario topado hasta 10,000 y algo pesos. Se mide en salario mínimo. Creo que son 3 salarios mínimos lo máximo que te pueden brindar. ok, ok. O sea, en estricto sentido, pues no es propiamente un seguro, ¿no? Sino es un apoyo. Que es mejor que nada, claro que es mejor que nada, pero bueno, tampoco. ¿Quién lo otorga? ¿La Secretaría del Trabajo? ¿O a dónde? Si yo me quedo desempleada, ¿a dónde tengo que ir? Elisa. Pues sí, de hecho, el trámite como tal lo haces desde la página de trabajo del gobierno, Ajá. y ahí te mandan la liga, o sea, bueno, desde ahí puedes hacer la inscripción, Uh-huh. y tienes que tener también semanas cotizadas en el IMSS para que se pueda brindar ese apoyo. Uh-huh. Y también nada más está topado a poderlo solicitar 2 veces durante el transcurso de tu vida. Ok, bueno, pues como pueden ver está súper restrictivo, ¿no? Como ya dije, no es que esté mal, pero bueno, si lo comparan eso con lo que ocurre en otros países, pues es muy distinto. Profe, Ahora, sí, de hecho, si hay, bueno, se refiere si hay seguro de desempleo. ajá, Sí, MetLife tiene uno, que creo que se llama SSI. pero eso es privado. Ajá, es privado. Mm, Bueno, anteriormente ese seguro era parte la ponía el gobierno y la otra parte del trabajador. ujú. Y posteriormente de esta bueno, de este nuevo gobierno, se canceló SSI, bueno, se les canceló el SSI y ya todos los que lo quieran lo pueden pagar, pero por aparte. Ok, sí, no lo conozco, no estoy o sea, no estoy familiarizada, pero bueno, el punto es que si eso es privado, pues uno lo está financiando y comparado con los países en donde hay seguridad social, pues la idea de un seguro de desempleo es que lo cubre el Estado, no que uno lo cubre, ¿no? Pero bueno, no importa. El asunto es que, volviendo a nuestro tema, esto de la pérdida de ingresos, pues es muy importante. O sea, ¿qué pasa cuando uno está trabajando? Decía Eliezer, está topado a 10,000 pesos o cercano a 10,000 pesos. A lo mejor yo ganaba, supongamos, 20,000 pesos. eh, Pierdo mi empleo y bueno, aquí en México hay 3 meses de máximo 10,000 pesos, pues ya perdí 10,000 pesos por mes en los primeros 3 meses y después de esos 3 meses ya perdí 20,000 pesos, ¿no? O sea, a eso nos estamos refiriendo con la pérdida de ingreso. Y pues el impacto que eso tiene pues en la vida de las personas, en las familias, pues es muy fuerte, ¿no? Poder contar con 20,000 pesos mes a mes y de pronto solo con 10,000 por 3 meses y después con cero, pues, o sea, piensen en el impacto en el consumo, en la vida diaria, en el estrés familiar, seguramente ya lo han pensado o les ha pasado en sus familias que cuando alguien pierde el empleo y es un, un integrante de la familia que contribuye fuertemente al ingreso familiar cuando pierde el ingreso, y aunque no contribuya fuertemente, pero bueno,
pues cuando no es un hobby, ¿no? Sino ya es que difícilmente podemos pensar en un hobby en los empleos. Pero bueno, habrá quienes contribuyan con el 80% o el 100% de su ingreso, o sea, más bien, que su ingreso represente el 100% del ingreso familiar, y si esa persona pierde su empleo, pues es muy severo para la situación familiar en general, ¿no? Se vuelve una situación muy atemorizante para la persona y para la familia. Si alguien contribuye con el 20% de su ingreso al ingreso familiar, pues quizás, pues sí es un golpe, ¿no? Pero no es tan severo como cuando es mayor la contribución, ¿no? Bueno, ahora, también decíamos representa una pérdida de producción porque hay una disminución del consumo, como ya dijimos, y de la inversión y eventualmente de la inversión en capital. Entonces, eso reduce el estándar de vida en el corto y en el largo plazo. Ahora, ¿por qué también representa una pérdida de capital humano? Creo que así viene ejemplificado en Parkin. No recuerdo si es ejemplo de Parkin o es ejemplo mío, pero piensen en el caso de un administrador, ¿no? Alguien que estudió administración de empresas, que pierde su trabajo y se pone a trabajar de taxista. Al año de haber pasado tiempo como taxista, pues les será muy difícil encontrar trabajo por la pérdida de capital humano. ¿Por qué estamos hablando de pérdida de capital humano? Uno, porque sus competidores, muchos de ellos, ya habrán hecho una maestría en administración, por ejemplo, ¿no? Otro, el empleador le va a preguntar a cuando busque nuevamente después de un año este administrador que estuvo de taxista otro trabajo, como administrador, el empleador le va a preguntar qué hizo durante ese año. Y obviamente eso le va a causar muchísimo ruido al administrador escuchar que al empleador, escuchar que el administrador estuvo de taxista, ¿no? 3, sus habilidades se van a ver deteriorado y los conocimientos se van a ver olvidado. O sea, a lo mejor ustedes están demasiado jóvenes para captar ni siquiera creo que estén demasiado jóvenes para captar esa idea, pero piensen en lo que ustedes aprendieron en primero, segundo, tercero de secundaria de la materia que sea, y pues cómo han olvidado muchísimas cosas, ¿no? O simplemente del año pasado, cuando estaban en sexto de prepa, el último año de la preparatoria, tercero de prepa o como le llamen, de bachillerato, pues seguramente ya olvidaron muchas de las cosas que aprendieron. Pues lo mismo le va a pasar al administrador. Entonces, quizás después de un tiempo de estar buscando trabajo, encuentre trabajo en alguna empresa más pequeña que la que tenía originalmente y a un menor sueldo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el empleador, cuando se dé cuenta de qué estuvo haciendo el administrador durante el año de taxista, pues le da poder de negociación, va a decir, a este cuate le está costando mucho trabajo encontrar trabajo. Entonces, pues voy a negociar, o sea, y ha de estar desesperado, entonces, pues voy a negociar su salario a la baja, ¿no? Y bueno, algo de lo que no habla hasta donde yo recuerdo Parkin, pero una parte es que mucha gente no encuentra trabajo en el mundo formal, ¿no? En las empresas, de eso ya habíamos hablado la clase pasada, que una característica del mercado, o sea, bueno, hablando de el mercado laboral así en términos muy agregados en México, pues es que hay todo un segmento formal y otro segmento informal. Entonces, cuando la gente no encuentra trabajo en el mundo formal, que sería lo deseable, o sea, ¿en qué consiste el trabajo formal? Pues en donde le dan a uno prestaciones, en donde uno tiene cierta estabilidad, en donde uno tiene un contrato, en donde uno le pagan el aguinaldo, etcétera, ¿no? El seguro social, por supuesto, todo ese tipo de prestaciones. Y cuando uno no puede encontrar trabajo en el sector formal, pues se tiene que emplear en el sector informal. Entonces, una característica importante es que el costo del desempleo se distribuye de forma muy desigual. ¿Por qué se distribuye de forma muy desigual? Porque no es lo mismo que una persona pobre se quede sin empleo a que una persona
no estoy diciendo que no sea problemático para cualquiera, es problemático para cualquiera, pero no es lo mismo alguien que vive al día y que su ingreso diario lo necesita para comer y para ese tipo, o sea, para cuestiones esenciales. Y otra cosa será para una persona que ha tenido la posibilidad, por su nivel de ingreso y por su nivel en su estándar de vida, ha tenido posibilidades de ahorrar y puede afrontar con sus propios recursos un periodo de desempleo de la magnitud, o sea, obviamente entre más largo sea ese periodo de desempleo, pues más complicado se va a volver. Pero nuevamente, entre más alto sea el nivel de ingreso y más precauciones haya tomado esa persona, decía Jorge, podría haber pagado la persona, haber pagado un seguro de desempleo, que a lo mejor nunca lo usa, pero en el momento que sí lo usa, pues es básicamente un lujo poder, en esta sociedad, poder pagar un seguro de desempleo de forma privada, ¿no? Y bueno, como decíamos, una persona que vive al día, pues no, ustedes pregunten, sonden, difícilmente van a considerar pagar un seguro de desempleo privado, ¿no? Bueno, entonces, que el costo del desempleo se distribuya de forma muy desigual tiene implicaciones políticas y representa un grave problema económico. ¿Por qué? Porque cuando la gente pierde su empleo, como dijimos, se distribuye de forma muy desigual ese costo y seguramente se ampliará la desigualdad, o sea, los pobres se van a volver mucho más pobres, los ricos no es que se vuelvan más ricos, pero no les pega tan duro, ¿no? Y por lo tanto, pues eso va a tener implicaciones políticas. Como ustedes podrán imaginar, la gente que, por ejemplo, hoy en día, independientemente de si ustedes son o no partidarios del régimen actual en nuestro país, si la gente es pobre y pierde su trabajo, y hay cada vez gente más pobre, pues eso va a hacer que la población haya descontento entre la población respecto al gobierno, porque uno asocia, y hay una asociación muy fuerte entre la creación de empleos y la actividad, o sea, las funciones que debe desarrollar un gobierno. Recordarán, en una de las primeras clases hablábamos pues de la importancia del Estado, ¿no? De los gobiernos, no es lo mismo Estado y gobierno, pero por ahora más adelante ustedes en otras clases van a profundizar en eso, pero bueno, por ahora pensemos que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Estado y gobierno, nada más, ojo, no es lo mismo. Y que el gobierno tiene algo que jugar, algún papel que jugar en la creación de empleos. De hecho, si ustedes se dan cuenta, cuando escuchan discursos políticos, pues casi siempre hablan de la creación de empleos. O sea, el gobierno sabe que tiene la obligación de crear empleos y la sociedad sabemos que de alguna forma el gobierno tiene un papel muy importante en la creación de empleos. Bueno, y entonces, volviendo al ejemplo que les estaba tratando de dar de la situación actual, si la gente pierde su empleo, ¿por qué va a tener eso implicaciones políticas? Pues porque ya sabemos, ya acabamos de decir que la gente cree que hay algún grado de responsabilidad del gobierno para crear empleos y van a ir a exigirle al gobierno. Ahora, en una situación en la que el gobierno otorga dinero en efectivo, si bien ni remotamente se acerca a un nivel de ingreso decente, pues la gente lo agradece, ¿no? Agradece el apoyo y por lo tanto gana votos, ¿no? Entonces son estrategias muy, quizás yo diría, bueno, inteligentes de parte del gobierno en el corto plazo
porque ganan votos, pero no inteligentes en el largo plazo o en el mediano plazo, porque no resuelven el problema. O sea, los apoyos económicos no resuelven el problema de la falta de creación de empleos. Y eso pues tiene que quedar muy claro, que son cosas muy distintas. La gente quiere empleos, quiere prestaciones y quiere vivir pues en un nivel decente asociado a un empleo. Y los apoyos no son sustitutos del nivel de empleos, ¿no? Bueno, ahora, y como decíamos, bueno, eso, ¿no? Ahora, un siguiente paso, un siguiente elemento es que los gobiernos gastan mucho dinero y hacen muchos esfuerzos en medir el desempleo. O sea, a los gobiernos les interesa, por lo mismo de que es su responsabilidad y que la gente exige al gobierno que hagan algo, los gobiernos gastan mucho dinero y esfuerzo en medir el desempleo. Ya hemos hablado en otras clases que hay una encuesta muy importante, representativa, etcétera, etcétera, que se llama la ENOE, la Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación. Creo que se levanta trimestralmente, es una muestra, no es una encuesta, siempre está basada en una muestra, o sea, no es un censo, no se le pregunta a todas las personas, pero entonces hay criterios probabilísticos que se incluyen para elegir esa muestra, para que esa muestra sea representativa del todo, ¿no? Y bueno, ustedes van a profundizar a lo largo de la carrera en esas mediciones estadísticas, cómo hacerle para que sea representativa, qué se tiene que hacer, y ustedes al final de la carrera van a tener un mayor dominio, depende de en qué se especialicen, pero bueno, es parte de lo que tendrán que aprender en algún momento y profundizarán, ahora sí, dependiendo en lo que se especialicen, en todas estas cuestiones de probabilidad. Pero bueno, el asunto es que el gobierno, a pesar de que no es un censo que es carísimo, que los censos son carísimos, las encuestas también son muy caras, porque hay que hacerlas bien para poder medir bien, ¿no? Y entonces, bueno, aquí sí vemos que cómo se mide el desempleo, pues exactamente como les acabo de mostrar en esta diapositiva. Ahora, si pasamos a la siguiente, y que lo acabamos de comentar hace un momento, ¿no? O sea, estamos pensando que el denominador son todas las personas que participan en el mercado laboral, ya sea porque tienen un empleo o porque lo buscan. Y en el numerador están las personas que están desempleadas, o sea, personas que buscan un empleo y no lo tienen, ¿no? No lo pueden encontrar. ¿Qué vemos? No es una gráfica muy bonita, la vamos a mejorar para otros semestres, a ver si Fernando me ayudas, ¿no? Para mejorarla para otros semestres porque la edición no es muy buena, pero no importa, nos dice algo. Del 100, aquí viene, de hecho vienen millones, no vienen porcentajes, pero al ser un 100, pues podemos hablar de porcentajes porque es más fácil así. Pero pensando en que esta es la población, el 100% de la población en México, de acá, lo ven, ¿no? Donde estoy pasando mi cursor, en la parte de arriba donde dice población, ahí donde dice población, pues es el 100% de la población. Ahora, ¿cómo clasificamos a esa población? ¿Qué categorías podemos crear en términos del mercado laboral? Bueno, pues una primera categoría es dividir a la población en edad de trabajar y en edad de no trabajar. Creo que aquí ya habíamos dicho que ahora son de 14 en adelante, ¿no? Esto está, ¿cómo se dice? No está actualizado. Pero bueno, y ustedes ya saben que actualizarlo implica 14 años, ¿no? Entonces, se dan cuenta, si esto es el 100% de la población, pues no toda la gente está en edad de trabajar. Entonces, pongamos que aquí son 75, ¿no? Son poquito más, pero bueno, 75% sí están en edad de trabajar, ¿no? 75 millones y 25 millones no están en edad de trabajar. Ahora, cuando consideramos a la gente que está en edad de trabajar, podemos dividirlos entre población económicamente activa y población económicamente inactiva. ¿Quiénes son esta población económicamente activa?
Pues aquellos que están en el mercado laboral, ya sea trabajando o buscando trabajos, como ya habíamos dicho. ¿Quiénes son los que pertenecen a la PEI? ¿No? Estos se llaman PEA, Población Económicamente Activa, PEA, que con mucha frecuencia escucharán a los economistas referirse a esta población como PEA. ¿Y quiénes son los que están en la población económicamente inactiva? Bueno, pues los que no están en el mercado laboral. ¿Quiénes se les ocurren que no están, o que ustedes leyeron? ¿Quiénes no están en el mercado laboral? Díganme categorías de personas que no están en el mercado laboral. ¿El mercado informal puede ser uno? No. No, son todas las personas que no buscan empleo, ¿no? Son todas las personas que no tienen empleo y que no buscan empleo. Pues una primera categoría obviamente son ustedes, los estudiantes, aquellos que no están buscando empleo. O sea, en general pensamos en los estudiantes de tiempo completo como estudiantes que solo se dedican a estudiar. Entonces, esa es una gran categoría, ¿no? Los que están estudiando, pues no participan en el mercado laboral. Entonces son parte de la población económicamente inactiva. ¿Quiénes más? En la lectura vienen varias otras categorías, grupos poblacionales. ¿No? Pues serían también como estas personas que tienen problemas físicos o mentales, ¿no? Pues sí. O sea, depende de la discapacidad física, pero pensando específicamente en una discapacidad severa que incapacita a la persona para trabajar, pues esas personas no están en el mercado laboral, ni tienen trabajo, ni piden trabajo. Entonces, los enfermos, ¿no? Ya sean por discapacidades u otro tipo, o por diversas enfermedades que están fuera del trabajo, del mundo laboral, pues no están, no solo los discapacitados, los enfermos de diversos tipos. Pues una persona que trabajaba y la atropellan y le rompen no sé cuántos huesos y permanece hospitalizada 3 meses, pues no tiene trabajo, porque en muchas ocasiones pierden su trabajo. Pensemos en el caso en que pierde su trabajo y también pues no está buscando trabajo desde el hospital, evidentemente, ¿no? Se está recuperando. Entonces, no están en no, están en la PEI. ¿Qué otros? Bueno, pues los presos, las personas que están en las cárceles. Las personas que están en las cárceles no tienen trabajo ni buscan trabajo porque no pueden trabajar, ¿no? También están ahí los pensionados o jubilados. Claro, los pensionados o jubilados son parte de la PEI, ¿no? En otros países, perdón, si se fijan, aquí en la población en edad de trabajar, no se habla de un límite máximo, pero en otros países sí. Hay gente que después de cierta edad ya no puede trabajar. Y entonces dicen de 65, o sea, ¿quiénes son la población que no está en edad de trabajar? Los menores de 14 o de 18 o lo que sea en diferentes países, o de 10, y los mayores de 65 o de 80 o lo que sea. En nuestro país no hay un tope hacia arriba, sí hay un tope hacia abajo, pero no hacia arriba. Pero en otros países sí, ojo, aquí es la foto, las categorías de población en México, no quiere decir que vaya a ser igualito en otros lugares. Y esa es una primera diferenciación. Bueno, así podemos pensar en muchas personas, ¿no? O sea, en diversas personas que pertenecen a la población económicamente inactiva. Y finalmente, ya para hablar del mercado laboral, pues tenemos a un 40%, ¿no? Más o menos, 40 millones, pensando que son 100 millones, ya sabemos que son más, pero esta gráfica es vieja, estas cifras son viejas. Los empleados
tengo por ahí cifras más nuevas. Ahorita, si quieren, ahorita se las muestro en un Excel porque sí las tengo. Los empleados son la gran mayoría y una franja delgadita, no sé, será un 2%, son los desempleados abiertos. Son aquellos que declaran que no trabajan, pero que sí están buscando un trabajo. Esos son los desempleados abiertos. Ahora, todos los empleados, o sea, todos los que trabajan están aquí, ¿no? En este pedazo azul. Sean formales o sean informales, sean de tiempo completo o sean de medio tiempo, etcétera. O sea, son los que tienen un trabajo en el momento en el que le preguntan, porque además, ojo, en otros países, para considerar estas variables, les preguntan si trabajaron en X periodo, etcétera, ¿no? Bueno, entonces no vamos a profundizar en eso, pero que sepan que también aquí hay como más detalles, ¿no? Entonces, bueno, ¿quiénes son la población económicamente activa? Son todas las personas de 15 y más años, ¿no? En México, que en la semana de referencia, o sea, les fueron y les preguntaron y les preguntan, la semana de referencia es tal semana, ¿no? Entonces, a lo mejor la semana del 1 de noviembre al 7 de noviembre, usted trabajó y le preguntan, ¿realizó algún tipo de actividad económica o formaba parte de la población desocupada abierta? A lo mejor no les preguntan con esas palabras porque no sabrían qué quiere decir, pero sí les preguntan si realizaron algún tipo de trabajo. Entonces, ¿ustedes creen que en esta medición de población económicamente activa están incluidos los que limpian parabrisas en los semáforos? Sí. Claro que sí, por supuesto. Claro, porque pues, ¿qué van a responder? Del 1 al 7 de noviembre, pues sí, estuvieron parados en los semáforos trabajando, limpiando vidrios y ganaron dinero, ¿no? Aquí no dice exactamente si ganaron dinero o no, pero creo que en las encuestas sí lo preguntan. ¿Quiénes son los desocupados? Los desempleados son las personas de 15 años o más que sin estar ocupadas en la semana de referencia buscaron incorporarse a alguna actividad económica en el mes previo a la semana de levantamiento. Esto pueden ver los detalles en internet, en cómo lo miden, ¿no? De hecho, en la página del INEGI viene cada, Las las definiciones. definiciones. Ajá, Exacto. ¿y en qué consiste? Ajá. Entonces, bueno, ya dijimos cuál es la población económicamente activa, todas aquellas personas de 15 años y más que en la semana de referencia no participaron en actividades económicas ni buscaron trabajo, ¿no? O sea, no eran parte de la población desocupada abierta. Bueno, entonces eso pues sí es importante, ¿no? Ahora, ¿qué es el desempleo? Es cuando una persona queda desempleada, sí pierde su trabajo y busca otro. Si está en la situación de perder su trabajo y busca otro. Deja su trabajo y busca otro. O sea, las dos son distintas, obviamente. Una pierde su trabajo, quiere decir lo corren, o cierran la empresa, o lo que sea, y está buscando otro. Cuando deja su trabajo, se decide renunciar, o se desaparece, o lo que, como sea la característica de la forma de dejar el trabajo, y busca otro. O si ingresa o reingresa a la PEA en busca de trabajo, o sea, la población económicamente activa. Aquellos de ustedes que nunca han trabajado y que buscan trabajo, están desempleados, se contabilizan como desempleados, o sea, son un ingreso primera vez, ¿no? Ingreso de primera vez a la PEA en busca de trabajo. Aquellos, ¿quiénes son? ¿Quién me puede dar un ejemplo de alguien que sale de la PEA y luego reingresa en busca de trabajo? Yo. ¿Quién? Le Ajá. puedo dar mi ejemplo. Ajá. Yo antes trabajaba y cuando empecé la carrera, pues dejé todo. Ok. Ajá. Y ya ahorita, pues no me interesa. Hasta que. Pero no eres un. Ajá, No, o sea, pero vas a posteriormente voy reingresar a. en el futuro. Ajá, en el futuro voy a reingresar. Ok. Entonces, sí. Ok. ¿Quién otro ejemplo?
Tal vez los que aperturen un negocio propio, que sean empleados y aperturen un negocio propio. No, esos Mm, están dentro de la PEA, ¿no? sí, están dentro de la PEA porque están trabajando. Es población económicamente activa. O sea, estaban empleados, nunca perdieron el empleo, quizás lo dejaron, pero no están buscando otro. Abrieron su propio empleo y abrieron su propia empresa y siguen trabajando. Otra sería cuando las personas se toman sueño sabático. Si es sin pago, sí. Ajá. Bueno, Eh, ajá. sí, sí, si es sin pago, sí, ¿no? Los académicos tenemos derecho a año sabático con pago y el año sabático no significa no trabajar, de hecho tenemos que entregar un plan de trabajo en el año sabático, no crean que es un año para pasársela en la playa rascándose la panza, pero ¿para qué sirve el año sabático? Este es paréntesis aclaratorio respecto a los académicos. Los académicos tenemos derecho a un año sabático cada 7 años eh, y trabajamos, tenemos obligación de trabajar, obligación de entregar un plan de trabajo y el objetivo de ese año sabático, pues es que aprovechemos ese año, uno, para apartarnos un poco del trabajo que no es exactamente rutinario, pero bueno, no es como ponerle tornillos a un pedazo de metal, ¿no? Pero sí hay algo de repetitivo, ¿no? Si yo doy esta misma materia cada 6 meses, pues aunque siempre aprendo algo y siempre trato de actualizarme, pues se vuelve un poco repetitivo. Entonces, para apartarse de eso y sobre todo para capacitarse en nuevas cosas. O sea, en los años sabáticos es cuando la gente aprovecha para ir a hacer un curso que no lo podría hacer si está 100% dedicado a sus actividades académicas, las de rutina, ¿no? Hacer una maestría, a publicar un libro, ¿no? Entonces uno necesita en ese periodo sabático. Pero bueno, pienso que Jorge se está refiriendo a la idea de que hay gente que se puede dar el lujo de haber trabajado 20 años y después de 20 años decir, me voy a tomar una pausa, me voy a tomar un año sabático, tengo el dinero para hacerlo, me voy de vacaciones, viajo por el mundo, y ya en un año busco trabajo, ¿no? Entonces, sí, claramente eso sería un reingreso. Uriel. Bueno, yo quería poner un ejemplo. Podría ser cuando cambia de razón social, porque, bueno, donde yo trabajaba anteriormente, debido a la pandemia, bueno, son tres grupos dentro de esa empresa, pero el grupo donde yo estaba, pues ya no soportó y fue absorbido por la importadora principal aquí en México. Entonces, pues lo que se hizo fue que nos liquidaron a todos y nos volvieron a recontratar inmediatamente. ¿Podría considerarse como algún ejemplo? Digamos que fue absorbido el grupo o cambió de razón social. Es que no se mide así el desempleo. El desempleo te preguntan a ti si ¿perdiste tu trabajo, Uriel? Digamos que sí y no, porque bueno, como tal se dio de baja pues el grupo donde estaba yo, la empresa, pero inmediatamente nos pasaron a otro grupo. Digamos que sí perdí hasta cierto punto pues el empleo. Y no, sí y no. ¿Perdiste ingresos? No. No. Yo creo que eso no, o sea, cuando llega el encuestador y te pregunta, difícilmente va a poder captar, o sea, con la pregunta que se hace, difícilmente va a poder captar la estrategia legal por la cual la empresa hizo esa maniobra. Pero tú no perdiste o sea, perdiste seguramente prestaciones laborales, sí. Y es ahí, o sea, ahí es por lo que se vuelve eso interesante. Tú llevabas 10 años, suponiendo, ya sé que no, pero suponiendo que llevabas 10 años de antigüedad en la empresa 1 y ahora te liquidan y empiezas en la empresa 2, aunque no perdiste tus ingresos, sí perdiste tu antigüedad y por lo tanto pierdes o sea, elementos relacionados con tus derechos laborales. Y pues esas son del tipo de estrategias que las empresas toman, ¿no? No sé si te respetaron tu antigüedad, si te hayan respetado tu antigüedad y todas tus condiciones laborales,
entonces estás en exactamente la misma situación. Pero a lo que te va a preguntar el encuestador es si en la semana tal tuviste trabajo, sí o no, ¿no? Y entonces, pues sí tenías trabajo. Nunca perdiste el trabajo. Yo creo que nunca perdiste el trabajo. En el papeleo sí, te liquidaron, pero nunca pasaste un periodo desempleado. Pues yo creo que no se consideraría que tu caso es que estuviste desempleado, ¿no? Alzaron la mano Grecia y luego Jorge. Bueno, yo quería dar mi ejemplo, que pues cuando empecé la uni, pues mi mamá me dijo que ya no trabajara para que me dedicara 100% a mi escuela. Entonces dejé ese lado y luego me volví a contratar. ¿Eso cuenta? Pues sí, porque sí pasaste un periodo. O sea, sí, espera. O sea, saliste, sí, tú tenías un empleo, saliste del mercado laboral, o sea, estabas en la PEA trabajando, renunciaste a tu trabajo, pasaste un periodo en la PEI, o sea, no trabajando, más bien no trabajando y no buscando trabajo. Y después empezaste a buscar trabajo y seguramente te tardaste en encontrar trabajo. En el momento en el que empiezas a buscar trabajo, ya estás desempleada. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Jorge. Sí, le iba a decir. No sé por qué se me vino a la mente, pero un preso. Por ejemplo, roba un banco, o no sé, se dedica a X actividad, o atropella a una persona, no sé, la razón por la que lo metan preso. Entonces, en ese momento, pues pierde sus derechos, ya no trabaja, y no sé, después cumple su condena y regresa a la sociedad. Tal vez no con un trabajo formal, porque creo que no los contratan, pero digamos que es comerciante o trabaja por su cuenta. Entonces Sí. regresa a la PEA. Sí, exacto. Entonces eso es un reingreso, ¿no? El reingreso a la PEA. Alguien que antes trabajaba está preso por las razones que sean, salió de la PEA, o sea, está en la PEI, y cuando sale de la cárcel, va a buscar trabajo, independientemente de que dónde lo contraten o bajo qué características, si está buscando trabajo, pues es parte de la PEA, ¿no? Entonces ese es un reingreso. Ok, bueno, una persona termina un periodo de desempleo si consigue un nuevo empleo o si se le recontrata. No en el caso de Uriel, porque creo que el caso de Uriel quedó claro que aunque lo liquidaron, lo recontrataron inmediatamente, ¿no? Pero a veces pasa que la gente, o sea, está en una empresa, lo corren o lo liquidan o lo que sea, y luego, después de un periodo, lo recontratan en otra categoría o en otras condiciones. O sea, el punto es que pase un periodo de desempleo. Ahí lo dice, una persona termina un periodo de desempleo, ¿no? Bueno. Y aparte, ello sería desempleo, ¿no? O sea, no sería como reingreso a la PEA, porque, por ejemplo, si eres desempleado y pierdes el empleo, te conviertes en Sí. desempleado. O sea, si tú quieres, si tienes la intención de trabajar. Sí, ¿no? Y la otra, una persona termina un periodo de desempleo si se retira de la PEA. ¿Qué quiere decir se retira de la PEA? Pues no solo son aquellos que se pensionan o se jubilan, que por supuesto sí son esos. Pero son los que dejan de buscar trabajo, o sea, ya sea que dejan su trabajo, o sea, ¿cuándo termina un periodo de desempleo? Si la persona estaba desempleada y se retira de la PEA, significa que deja de buscar trabajo. Sí, o sea, ¿entienden esa situación? Una persona desempleada que en algún momento deja de buscar trabajo. A lo mejor hay una persona desempleada, pasa un tiempo largo, o sea, el tiempo que sea desempleada, y decide ya no buscar trabajo. Y entonces, ¿cuáles son los posibles escenarios? Bueno, hay muchos escenarios, pero uno puede ser pues que decide meterse mejor a estudiar que seguir buscando trabajo que simplemente no encuentra.
meterse a estudiar ya sea para capacitarse más en lo que ya sabe o meterse a estudiar para recapacitarse en otra área. A lo mejor se da cuenta que como ingeniero civil no hay trabajos, entonces mejor se mete a estudiar enfermería, ¿no? Podría, digo, estoy utilizando ejemplos extremos, pero bueno, podría ser, ¿no? Así, diversos casos. O sea, ustedes piensen en alguien que busca trabajo, no lo encuentra y termina retirándose de la PEA. Aurora. Bueno, me surgió una duda cuando al momento de que usted está explicando esto, si tiene relación con los trabajadores desalentados. Exactamente, exactamente. Y por eso traigo esta imagen aquí. Miren, ¿qué dice? Alguien que me diga de qué trata la imagen. ¿Quién me describe la imagen? Dejé de buscar trabajo porque creo que ayuda a los números de la economía. Ajá. ¿Y cómo? ¿Por qué tiene que ver con lo que Aurora acaba de decir? Porque sería como toda esta parte de las personas que están en contra del sistema y todo eso. ¿Están qué? ¿En contra del sistema? ¿O No. no quieren pertenecer? No sé. No. ¿Qué ven? ¿Por qué esto es una caricatura muy deprimente? ¿Qué ven? O sea, ¿qué dice en las palabras y qué dice en las imágenes? Aurora, tienes levantada la mano, pero no sé si se te quedó levantada. Oh, sí, se quedó levantada, pero lo que decía de los trabajadores desalentados, bueno, ahí dice en la lectura, ¿no? Que fueron aquellos que por sus intentos habían sido infructuosos, es decir, ya, pues, como la misma palabra diciendo, ya estaban desalentados de buscar un empleo. ¿Y por qué esta imagen? O sea, que alguien, tú misma o alguien más, que me pueda explicar por qué esta imagen es la explicación visual y con palabras de exactamente de eso, de los trabajadores desalentados. A ver, ¿qué observan? Observan por el tipo de ropa y por la gorrita, trabajadores, seguramente obreros, que están ¿dónde? Pues en el bar, ¿no? Están en el bar, están tomando, y uno de ellos, Están en el dinner. En el diner, ¿no? Sí. Tomando la cerveza. Y entonces, la botella de vino, quizás la cerveza, y uno de ellos dice, dejé de buscar trabajo. Dejé de buscar trabajo. Quiere decir que están desempleados, están desalentados. El que dice eso, quiere decir que estuvo buscando trabajo mucho tiempo y ya lo dejó de buscar y entonces mejor va y se tira al vicio y se mete al bar a chupar con el cuate. Dice, porque creo que ayuda a las cifras económicas. ¿En qué sentido ayuda a las cifras económicas? Pues que es un desempleado menos. ¿Sí entienden por qué es un desempleado menos? Sí, porque se retira de la PEA, entonces pues ya no está dentro de las estadísticas. Exactamente, si estábamos diciendo que es un problema económico y político el desempleo, si tú tienes gente como esta, desalentados, que no encuentran trabajo y dejan de buscar trabajo, pues las cifras económicas mejoran. ¿Por qué? Porque disminuye el desempleo. Los trabajadores desalentados disminuyen el desempleo. Ya dejaron de buscar trabajo. Ya no están desempleados, ahora están en la PEI. O sea, fíjense lo dramático que es esto. Y por eso creo que la caricatura es muy ilustrativa y muy dramática. Y la lectura lo dice, los trabajadores desalentados. Imagínense lo terrible que es eso. Piensen que sus papás o sus mamás son uno de estos personajes. Y las implicaciones no solo para el gobierno sino para la sociedad y para la familia, ¿no? Bueno, entonces,
decíamos, esto ya lo revisamos, definición de la tasa de desempleo abierto según el INEGI, pues son definiciones, además, como ya dijimos, tan viejas, porque dice ahí personas de 12 años y más, pero dice muestra de la proporción de personas desocupadas abiertas con respecto a la población económicamente activa, ya lo habíamos visto con otras palabras arriba, ¿no? Incluye a las personas de 15 años y más que en el periodo de referencia de la encuesta no trabajaron ni una hora en la semana, pero realizaron la semana de referencia, ¿no? Pero realizaron acciones de búsqueda de un empleo asalariado o intentaron ejercer una actividad por su cuenta. Entonces, la definición según el INEGI, les digo, estos datos son un poquito viejos, entonces no sé si cambiaron ligeramente la definición, pero la esencia es la misma. Hay un límite, y ya dijimos, eso sí, apréndanselo, a mí se me olvida porque ya han pasado, como ya no me afecta directamente, se me olvida lo de los 15 años, pero me parece pues que aún a los 15 años la gente está joven para trabajar, ¿no? Sabemos que en nuestro país y en muchas partes del mundo los niños trabajan, pero bueno, se supone que una de las resultados positivos del Estado benefactor a lo largo del siglo XX fue lograr mejores condiciones laborales y eso, ¿no? No afectar a los menores de edad. Bueno, ¿qué ven aquí? Algunas implicaciones del desempleo. La tasa de desempleo informa acerca de la subutilización del trabajo disponible. ¿Qué nos está diciendo esta frase? Un poco quizás, no me parece difícil de entender, pero otra forma de pensar en este concepto que está en esta frase, pues es pensar en que estamos por debajo de la frontera de posibilidades de producción. O sea, hay recursos subutilizados. ¿Recuerdan cuando estudiamos la frontera de posibilidades de producción? Y cuando estamos sobre la frontera, están todos los recursos disponibles utilizados. En este caso, cuando hay desempleo, hay elementos del factor trabajo, ¿no?, que están disponibles y que están siendo subutilizados. El desempleo es un fenómeno persistente de la economía, aunque fluctúa a través del tiempo. O sea, pensando en economías modernas, capitalistas, por lo general siempre vamos a encontrar hay desempleo y hay diferentes categorías de desempleo que las vamos a ver en la siguiente lámina, pero fluctúa en el tiempo. ¿Por qué decimos que fluctúa en el tiempo? Bueno, ustedes mismos lo han visto ahora en el contexto de la pandemia. Aumentó enormemente el desempleo en los primeros meses, no solo del confinamiento así, que no fue obligatorio como en otros países, pero que sí nos decían quédate en casa. Fueron unos días de marzo, abril, creo, ¿no? Creo que también unos días de mayo, por ahí. Pero después de eso, en ese periodo, mucha gente perdió su empleo. Y después de eso, los empleos no se recuperaron. Entonces, por eso vemos que el empleo fluctúa. Se supone que el trimestre, no el que acaban de reportar, sino el anterior, fue relativamente bueno. Pero el trimestre que acaban de reportar, el tercer trimestre de la economía, fue malo. Sí habrán escuchado recientemente las noticias, ¿no? Ayer estuvo en todos los medios el del Banco de México, León, Díaz de León, y explicó que pues esto, ¿no? Que más que la tasa de inflación, que saben también que ha estado en los medios, ¿no? La tasa de inflación acumulada para el año va en 7%, está más adelante, en las próximas 2 clases vamos a hablar de inflación, pero 7% está fuera de la meta de inflación del Banco de México. Y el otro elemento del que estuvo hablando ayer en los medios fue que ajustaron a la baja
la tasa de crecimiento esperada para el cierre de este año. Creo que sí, ¿no? Para el cierre de este año, no recuerdo exactamente, pero bueno, el chiste es que la ajustaron. ¿Tú te enteraste, Fernando? Sí, para finales de este año hay una reducción como a la baja de la tasa de crecimiento esperada. Sí, o sea, el Banco de México pensaba que este año íbamos a crecer a 6.2%, creo que por ahí va la cifra, y ahora, ayer dijeron que ya no, que al 5.4%. ¿Por qué? Porque el tercer trimestre de este año fue malo, ¿no? O sea, no hubo crecimiento y entonces pues eso afecta por un bill promedio, eso afecta a la expectativa de crecimiento de todo el año, ¿no? Bueno, entonces, como vemos, el desempleo fluctúa. O sea, hay gente que no siempre es la misma tasa de desempleo y por diversas razones, tanto por la gente que entra, sale de la PEA, como porque estando dentro de la PEA hay gente que pasa de empleados a desempleados, ¿no? Y viceversa. Bueno, el desempleo es un grave problema político, económico, social y personal, ya que representa una pérdida de producción, ingresos y un deterioro del capital humano. Bueno, eso ya se los comenté. 3 tipos de desempleo. El desempleo se clasifica en 3 tipos de acuerdo a sus causas. 1, esto viene muy claro en el libro y les tiene que quedar muy claro a ustedes. El desempleo friccional es aquel que tiene que ver con problemas en la información sobre las fuentes de trabajo y rezagos en el proceso de reubicación de un trabajo a otro. ¿Qué quiere decir esto? Que es, o sea, friccional es como una fricción, ¿no? Como una fricción entre un trabajo y otro. Y entonces dice problemas de información sobre fuentes de trabajo y rezagos en el proceso de reubicación. Pues, por ejemplo, si yo tengo un trabajo pensando en el proceso de reubicación, no solo tiene que ser reubicación geográfica, pero pensando en una reubicación geográfica es más dramático. Si yo trabajo en la Ciudad de México y me ofrecen un trabajo en Tijuana, tengo que renunciar a mi trabajo actual y lo más probable es que no me contraten al día siguiente de que acepto el trabajo en Tijuana. Lo más probable es que renuncio a mi trabajo actual, no sé, en noviembre, y en el de Tijuana firmo contrato y todo, pero me dicen, pero comienzas el 1 de febrero. Entonces, voy a pasar 2 meses desempleada, ¿no? Y tiene que ver, pues, con esa fricción, ¿no? O en cuanto a problemas en la información sobre las fuentes de trabajo. A lo mejor yo decido renunciar a mi trabajo porque ya no me gusta, porque estoy a disgusto, lo que sea, y existen trabajos ahí en el mercado laboral para mí, pero no los encuentro fácilmente porque hay problemas con la información, o sea, la información no es perfecta, no es fácil de encontrar, ¿no? Muchas veces los trabajos no se anuncian. Decía, creo que Eliezer, o no me acuerdo quién, que trabaja en la industria médica y que solo es por referencias, por contactos. La gran mayoría de los trabajos son por contactos, no se anuncian así masivamente, ¿no? Entonces, pues a lo mejor hasta que yo le aviso a mis contactos que estoy buscando trabajo, me tardo en avisarles, ¿no? A lo mejor le digo a 3 hoy y a 3 mañana y a 3 pasado mañana y etcétera, y resulta que el que me tiene una oferta de trabajo, o sea, que sabe de una oferta de trabajo, pues es al que le aviso en el día 15. Bueno, pues ese problema con la información, y eso respecto a los contactos, pero incluso el ponerme a revisar yo en los periódicos, pues o sea, no es así una cosa automática, no es un match que hace una computadora, ¿no? Sino es un proceso en el que hay fricciones. El otro tipo de desempleo es el estructural y surge cuando los cambios de tecnología o la competencia internacional modifican las habilidades necesarias para ocupar un puesto de trabajo o cambian la ubicación de la demanda de empleos. También es como muy fácil de entender cuando uno, ya les he dicho muchas veces,
que la tecnología pues afecta la vida de las personas, etcétera. Incluso la clase pasada hablábamos de eso y en clases anteriores también. Dice, estructural cuando los cambios tecnológicos de la tecnología o de la competencia internacional modifican las habilidades necesarias para ocupar un puesto de trabajo. Yo era secretaria, sabía utilizar una máquina de escribir a la perfección, tenía trabajo, y en el momento en el que entran las computadoras al mercado, yo me quedo sin trabajo porque no sé usar una computadora. Esto es desempleo estructural. No soy yo la única que se va a quedar sin trabajo, sino todas las secretarias se van a quedar sin trabajo. O pensemos en todos los cajeros de los estacionamientos, cuando se inventa la máquina que te cobra solita y que levanta la pluma solita en el estacionamiento, pues todos esos cajeros se quedan sin trabajo, ¿no? O relacionado, por ejemplo, con la competencia internacional, los trabajos de la maquila en México se fueron para China por una cuestión de competencia internacional y entonces todos aquellos especializados en la maquila en México perdieron sus trabajos, ¿no? Y se reubicó la demanda de esos trabajos. Esto estoy hablando de una cuestión internacional, pero podría ser nacional. Podría ser que los trabajos de la frontera norte los pasan a la frontera sur porque resulta más rentable. ¿Y que creen que todos los trabajadores del norte van a migrar y van a llevar a sus familias al sur? Pues no, lo más seguro es que pocos. Y entonces esos cambian, esos pierden sus trabajos. Eso se refiere el desempleo. O sea, cambia la estructura de la economía y muchos pierden sus trabajos, ¿no? Y el desempleo cíclico, bueno, es del que hablamos. La pandemia es una cuestión excepcional, pero el desempleo cíclico tiene que ver pues con los ciclos relativamente normales de la economía. Hay momentos en que las economías crecen más, ya sea en periodos cortos o periodos un poco más largos, y en esos periodos de cuando crece la economía, periodos de expansión, pues disminuye el desempleo. Y aquellos periodos en donde hay recesión, en donde crece poco la economía, pues va a haber mayor desempleo, ¿no? La suma de todos estos, pues es el desempleo total. Bueno, y me quedan 2 láminas. Voy un poco corriendo porque tengo prisa, pero termino esta y quizás tú les puedes comentar algo de la última lámina, ¿no? Fernando. Sí, profesor. Gracias. Y entonces dice, pleno empleo. Siempre existe algún desempleo. En este momento hay personas en la búsqueda de un empleo y empresas que buscan trabajadores que contratar. La razón es que en el mercado de trabajo, como casi todos los mercados, están en constante movimiento, ¿no? Un poco esa idea desde el principio del curso, que esto de la economía, pues es una máquina muy compleja en donde hay muchos factores a la vez moviéndose y constantemente moviéndose, ¿no? Entonces, por eso es que también pensamos en que siempre hay algún nivel de desempleo. La condición de pleno empleo ocurre cuando no hay desempleo cíclico, cuando todo el desempleo observado o existente es solamente friccional y estructural. Ojo con eso, ¿no? O sea, podemos hablar de pleno empleo cuando no hay desempleo cíclico, o sea, cuando no tiene que ver con recesiones. ¿Por qué? Pues porque los otros tipos de desempleo, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Otra forma de concebir el pleno empleo es como un estado del mercado laboral en el que la oferta es igual a la demanda. Las funciones de demanda y oferta de trabajo y salario real son las de equilibrio, ¿no? Ahora, la tasa de desempleo, cuando hay pleno empleo, se conoce como la tasa natural de desempleo. Entonces, ¿qué incluye la tasa natural de desempleo? Ustedes díganme, y ya con eso me voy. Lo dice el punto bala número 2. ¿Qué incluye la tasa natural de desempleo? Es la pregunta. Pues obviamente el desempleo friccional y el estructural. ¿Sí? O sea, si estamos diciendo que hay pleno empleo cuando no hay desempleo cíclico, pero sí puede existir el friccional y el estructural,
Entonces, la tasa natural de desempleo es aquella que está contemplando el friccional y el estructural, ¿no? Bueno, Fernando, me tengo que ir, entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Tú proyectas la diapositiva? Sí, Ok. ahorita se la proyecto. Bueno, jóvenes, me tengo que ir, pero nos vemos la próxima semana. Los dejo con Fernando para que terminen esto, ¿no? Gracias, profesora. Sí, profesora, gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. A ver, denme un minutito, ¿vale? Sí, ya, profesor. Perfecto. Bueno, lo revisamos. Esta presentación yo creo que se las voy a subir a Moodle. Todavía no la termino. Pero es la presentación que vamos a utilizar hasta el último día de clases. Entonces, pues sí, es interesante y es importante que la tengan, ¿no? Ya vimos los 3 tipos de desempleo, el estructural, el friccional y el cíclico. Sí quedó claro a qué representa cada uno de estos, ¿verdad? Es que sí es un poco, bueno, sí es importante que quede bastante claro. Obviamente estos 3 tipos de desempleo son de tipo teórico, por decirlo de alguna manera. Es muy complicado que los organismos o las instituciones estadísticas lo midan, ¿vale? Porque tampoco le van a preguntar a las personas, oiga, ¿y usted perdió su empleo porque hubo un proceso de robotización o de automatización en su trabajo o por el ciclo económico está bajo, etcétera, ¿no? Obviamente, pues no se va a preguntar a la gente ese tipo de cosas, ¿no? Más bien, véanlo que es una clasificación de tipo teórico, ¿no? No es muy complicado medirlo, porque en la realidad puede ser que haya 2 tipos de desempleo juntos o los 3, pudiera ser, ¿no? Entonces, ¿quedó claro esto? Sí, profe. Sí, Vale, profe. gracias. Perfecto. Entonces, bueno, por último, respecto al tema del empleo, es la relación entre el ciclo económico y el desempleo, ¿vale? Del lado derecho bueno, que está todo encimado, son 2 gráficas. En la parte de la gráfica de arriba tenemos la representación del PIB real. El PIB real, ¿se acuerdan de las clases pasadas qué era? ¿Cuál es la diferencia entre el PIB real y el PIB nominal? Todavía no entramos como en gran detalle en las diferencias, pero la diferencia entre el PIB real y el PIB nominal es que el PIB real toma en consideración los niveles de precio, ¿vale? Se acordarán cuando la profesora les puso el ejemplo de la producción en un año y la producción en otro año, cuando en realidad la producción había disminuido y únicamente habían aumentado los precios. Es decir, que en términos reales esa sociedad no está mejor, de hecho está peor, pero pues esa falta de comparación hace que las cifras estén totalmente distintas de lo que es en la realidad, ¿no? Entonces, por eso lo comparamos con el nivel de precios, ¿vale? Entonces, bueno, lo que quiere demostrar esta gráfica es que cuando hay un incremento en el PIB real, hay un decremento de la tasa de desempleo. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente cuando aumenta la actividad económica, es decir, cuando se produce más, pues las empresas van a requerir una mayor cantidad de mano de obra, ¿ok? No obstante, hay que decir que esto es un supuesto, es decir, nosotros estamos suponiendo que las empresas van a requerir mayor cantidad de mano de obra, pero este supuesto, fíjense ustedes que incluye una idea de que no hay incrementos en la productividad laboral. La productividad laboral es, piénsenlo así muy fácil, lo que produce cada trabajador por hora, ¿vale? Entonces, nosotros no estamos suponiendo eso, nosotros nada más estamos suponiendo, pues, que como crece el producto, va a crecer la cantidad de trabajo disponible, ¿ok? Tampoco estamos suponiendo que en la realidad vayan a existir, a lo mejor, pues, innovaciones tecnológicas o innovaciones industriales, etcétera, que estos van a incrementar la productividad laboral, porque ya no necesitamos contratar a tantos empleados para que laboren en la empresa o laboren en la industria, etcétera, ¿no? Pero bueno, en términos generales, casi siempre, hay sus excepciones como todo, cuando hay un incremento del PIB real, hay un decremento de la tasa de desempleo, ¿no? Y bueno, ahí pueden ver 2
pues, indicadores o dos funciones interesantes, que es el PIB potencial y la tasa natural de desempleo. La tasa natural de desempleo, ¿sí les quedó claro qué es? Es la suma de qué tipos de desempleo. El friccional y el estructural, ¿no? Ok, exacto, del friccional y estructural. ¿Y el PIB potencial qué es? ¿Qué será el PIB potencial? Básicamente es puede verse así como una tasa esperada de crecimiento si es que todos los factores disponibles en la economía se usaran debidamente, ¿vale? Evidentemente, pues este PIB potencial nunca se va a lograr porque siempre va a haber algunos elementos, algunos recursos, etcétera, que no se van a usar durante la actividad económica, ¿no? Principalmente por problemas de información. Entonces, esa es la diferencia entre el PIB real y el potencial. Naturalmente, pues la cifra que nosotros vamos a conocer siempre va a ser tanto el PIB nominal como el PIB real. El PIB potencial, pues sí es muchísimo más complicado de calcular, ¿no? Pero pues es un indicador interesante que nos demostraría qué tanto está carburando o no una economía, ¿no? Si puede crecer más o si ya está el límite de su crecimiento, etcétera, ¿no? Y bueno, eso es respecto al tema del empleo, sí, porque ya sigue la inflación que vamos a dedicarle a las dos próximas clases, ¿no? Entonces, por favor, sigan leyendo, creo que ya es otro capítulo el tema de la inflación. Ya les mandé las calificaciones a todo el mundo. Si alguien tiene alguna pregunta respecto a su examen, me puede escribir por correo. Tengo por ahí 2 personas que tengo pendientes de hacer la revisión del examen. Pero si tienen alguna duda, alguna pregunta, me pueden escribir ya sea por correo o por Moodle. Entonces, bueno, sería todo y nos vemos hasta la próxima clase del día del martes, ¿vale? No dejen de leer, por favor, que es un tema que sigue la inflación importante, ¿vale? Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, profesor. Solo buen día. Nos vemos. Gracias, profe. Bonito día. Hasta luego.